hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos. Y reciban saludos de los hermanos de por allá, por donde nuestros hermanos han sido mencionados, y de algunos lugares por donde hemos pasado también los hermanos. En su nombre les damos un abrazo de comunión universal. Vamos a hacer una oración simple, sencilla al Señor. Vamos a volvernos hacia Él. Los hermanos atrás me están escuchando bien, así con... Amén. ¿Cómo? ¿No se escucha bien? ¿Se puede levantar? ¿Esa luz está bien o tiene que se apague? No, está bien. Si no les molesta a ustedes, no. Aquí está al máximo, así que le voy a pedir si puede acercarse. Ahí, perfecto. Ahí sí. ¿Ahí mejor? Hay que poner, ahí se le va de vuelta. creo que ya no. Creo que hasta ahí está bien. Sí, amén. Ya no va, ahí se queda. Está bien. Amén, hermano. Querido Padre Santo, en el nombre precioso del Señor Jesús, te agradecemos que nos hayas concedido reunirnos en tu nombre, a tus pies, alrededor de ti, de tu Santo Hijo, y por el Espíritu Santo, Señor. Miramos hacia ti, Señor, recordamos por tu Espíritu tus fieles promesas, y tú sabes que a quien necesitamos es a ti mismo. Por eso, Señor, presentamos abiertos ante ti nuestros corazones, para que tú los sigas abriendo más, como has obrado hasta aquí. Te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos edifiques en ti. Sabemos que en vano trabajan los edificadores si tú mismo no edificas la casa. Por eso concédenos, Señor, podernos despojar de todo lo nuestro con tu ayuda, descansar en tus manos, someternos a ti con alegría. Deseamos acompañarte y que nos des la sensibilidad del Espíritu para poder ser gobernados desde lo íntimo de nuestro corazón por tu Espíritu, Señor. Entregamos todas las cosas a ti, que tú seas con la palabra tuya que estemos considerando, que estemos leyendo, que tú nos ilumines a cada uno en particular y a todos juntos, y que tú te formes en tu amada iglesia, en el precioso nombre del Señor Jesús, oh Dios. Amén. Ayer tuvimos una reunión ahí cerca de Lambaré, en casa de nuestro hermano Adeiro, padre aquí de nuestro hermano Horacio, que está aquí. Fue una preciosa reunión por causa de la misericordia del Señor, por causa de su Espíritu. Y estuvimos mirando algunos pasajes, principalmente un pasaje pero con sus correlativos, y estuvimos en Hebreos 9. Realmente apenas hicimos una lectura primeramente somera y luego nos estuvimos deteniendo en algunos puntos más sobresalientes que sostienen a los otros, pero lógicamente que el tiempo se termina tan rápido y las cosas del Señor continúan. Entonces yo les ruego que los que puedan con sus Biblias, no importa cuál sea la versión, mejor si son varias, porque así podemos comparar unas con otras en caso que sea necesario. Estamos entonces en ese capítulo, el 9. Hebreos
en el capítulo 9, y allí encontramos algunas cosas que, aunque le dimos un tiempo a la lectura, ni siquiera las miramos. Entonces nos toca hoy mirarlas un poquito. Entonces voy ahí a ir mirando algunos detalles en el capítulo 9. Voy a empezar desde el 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Esos fueron los dos puntos iniciales en que nos detuvimos. Son dos expresiones que resumen lo que luego explica más. Aquí lo dice de una vez: ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Después desglosa un poco eso en los siguientes versículos, y después, al llegar a los versos 8 y 9 y también los versos 23 de este capítulo 9, encontramos también otras palabras interesantes. Después de entrar en algunos detalles de lo que aquí el autor llama ordenanza de culto y santuario terrenal, entonces él los explica un poquito. Dice que no se puede ahora hablar en detalle, es decir, no es que en el Nuevo Testamento no se pueda, sino en el momento que él está escribiendo la carta, él ahora dice ahí en el 5, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea que hay mucho más detalle del cual el Señor quiere hablar. En el momento que el escritor está escribiendo tiene que reducirse, pero ya nos dejó la cuñita, ya nos dejó la semilla para seguir profundizando en los detalles, que en ese momento no se podía entrar en detalles, se estaba viendo lo general, porque Dios actúa de esa manera. Él empieza como cuando le vamos a enseñar a un niño y decimos: mira, esta bolita es la cabeza, y esta rayita, ese es el cuerpo, y estas 4 rayitas son las 4 extremidades. Y así comienza el Señor muchas veces a enseñarnos, y en la palabra de Dios, Dios a veces dice cosas resumidas, sintetizadas, y después las desmenuza, y hay una alternancia de cosas analizadas y de cosas sintetizadas. Nos entra en detalles y de pronto hace un pare y nos hace mirar todo lo que recorrimos, mirarlo, a veces lo resume, lo recapitula. Hay varios capítulos de recapitulación en la Escritura donde Él nos recuerda todo el recorrido, pero para que lo veamos sintetizado, porque si se nos desarma, un motor desarmado no funciona, que necesita que cada cosa esté bien instalada, y por eso las recapitulaciones nos ayudan a no perdernos en los detalles, sino a poder poner los detalles dentro de un contexto general, una cosmovisión. Y necesitamos las dos cosas, necesitamos esas visiones sintéticas, esas recapitulaciones, y también necesitamos los detalles. Solo que el Señor sabe cuándo necesitamos una cosa y cuándo otra. Entonces, lo que hicimos ayer fue fijarnos en algunos detalles sintéticos, como ordenanza de culto, que abarca muchas cosas. Santuario terrenal abarca muchísimos detalles, y todos esos vienen del corazón de Dios y son inspirados y nos hablan y nos comunican al Señor y la delicadeza de su espíritu. Pero lógico que nos va guiando, así como decíamos, con el esqueleto primero, y luego sobre ese esqueleto le va poniendo los músculos, y luego los nervios, y después la piel, y luego todas las tecas y lunares y vellitos y cosas, ¿no? Así como cuando tú lees, por ejemplo, en Daniel, habla primero un asunto como una estatua donde está resumida la historia
que culmina en ese gran reino del Señor, en esa economía del cumplimiento de todos esos tiempos que ahí fueron pintados rápidamente. Luego, cuando llega al capítulo 7, en el capítulo 7 nos vuelve a hablar de lo mismo, pero ahora con más detalles. Y en la medida que el Espíritu del mismo Señor conseguía que le acompañara a Daniel, lo movía para que indagara, entonces vuelve a hablarle de los mismos detalles con otras figuras, pero le añade, como decía, a los huesos, ahora los músculos. Y ahora vuelve a hablar de una bestia así, como un león con alas, y un oso que se alza más de un costado que el otro, y bueno, el leopardo, y un cuerno grande, y 4 pequeños, y 4 cabezas, 4 alas, después una bestia de hierro, a la que le salen unos cuernos. Bueno, empieza así a ponerle músculos a los huesos. Y si ustedes lo leen, no necesitan demasiado cuidado porque es bastante evidente, pero claro que siempre es bueno leer con cuidado. Se van a dar cuenta que cada vez que él veía un detalle y preguntaba, se lo interpretaba, pero se añadían detalles a la revelación. Y cuando se concentraba en uno de los puntos, entonces se le añadía más revelación. O sea, en la medida que indagaba y que preguntaba, mientras había receptividad e interés, aquellas vasijas, como en otro caso, entonces fluía el Espíritu, mientras hubieran las vasijas, hubiera la receptividad, había el fluir del Espíritu. Y hasta 4 veces se cuenta la misma cosa en ese capítulo 7, que es la misma del capítulo 2, y sin embargo, en cada una de las 4 veces que se narra por segunda vez el asunto allá en Daniel ahora 7, ahí nos damos cuenta que añade y añade y añade detalles. Mientras haya sed, mientras haya sinceridad, los que limpios de corazón delante a Dios, los que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios, conocerán si la doctrina es de Dios o si se habla por su propia cuenta, como decía Jesús, como si Él hablara por su propia cuenta. Algunos podrían pensar eso, porque Él lo hizo, está loco. O sea que no todos pensaban que Él hablaba de parte de Dios ni lo discernían. Luego en el capítulo 8 entra en mucho más detalle, así en el 9. Y cuando llega al 10, nos damos cuenta que el 10 apenas está introduciendo una perícopa que abarca 3 capítulos. Y esa visión toma el 10, el 11 y el 12, y está llena de versículos. Y ahí nos damos cuenta que el Señor fue poniéndole ahora sí, como decía, los pelitos, los lunares, las pecas a las cosas. Y el Señor empieza así por lo simple, nos va pasando de lo sintético a lo analítico. Entonces son movimientos pendulares del Espíritu que nos ayudan. Primeramente nos dan una visión sintética, luego la va desglosando en los asuntos principales y luego va yendo a más detalles hasta que de nuevo regresa a una recapitulación. Puede ser en un salmo, puede ser en una oración o en una homilía como la de Pablo en Pisidia, o la apología de Esteban, o la oración de Esdras, o la de Daniel, y capítulos donde se resumen cosas que en otras partes se dicen con detalle, cosas que se repiten pero con variaciones desde distintos ángulos para ver mejor las cosas, para complementarlas. No hay en esas variaciones contradicción, sino complemento. Entonces así trabaja el Señor. Y le decía el Señor a Israel que sus niños estuvieran con ellos cuando estuvieran celebrando, por ejemplo, la Pascua o alguno de lo que aquí llamamos ordenanzas de culto. Y dice que cuando el niño preguntara, ¿y qué es este rito que ustedes celebran? ¿Por qué están comiendo de pie carne ahí con unas tortas y con unas ensaladas amargas? ¿Y eso qué es? ¿Por qué es esto? Pues cuando el niño pregunte,
Entonces le dirán, mira, nosotros éramos esclavos en Egipto y tal, y le va explicando hasta la medida que él puede en ese momento comprender, porque a veces nosotros queremos forzar las cosas, forzarlas de manera natural, y entonces creamos precocidades y teatros, pero no sustancia. Por eso hay un pasaje que lo podemos decir de memoria, si ustedes lo quieren mirar en Cantar de los Cantares, vamos a verlo allí, si me acompañan al libro del Cantar, el Cantar de los Cantares. Quisiera que ustedes vieran con sus ojos algunas palabras que están allí bien interesantes. En el capítulo 2, en el verso 7, dice así: yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, por los corzos y por la sierva del campo, que no despertéis, eso es por un lado, ni hagáis velar al amor, eso es por otro lado, hasta que quiera. Interesante. No despertar, o sea, no forzar. Si está dormido, hay que dejar que termine de dormir. No lo despierte muy rápido, porque a lo mejor se va a despertar estresado. Déjelo que se despierte solo. Déjelo que cumpla su ciclo natural y de pronto se despierta. Y a veces es lo contrario. A veces la persona está despierta, pero ya casi se duerme y lo queremos obligar a mantener los ojos abiertos. Entonces hay un conjuro aquí de parte del Señor que le habla a estas doncellas amigas de su amada, que a veces quieren forzar las cosas de manera religiosa y producir Ismael, como le pasó a Abraham. Entonces dice acá: yo os conjuro, doncella de Jerusalén, por los corzos y por la sierva del campo, y que son los que saltan obstáculos y todo, que no despertéis. O sea, mientras el niño no pregunte, no lo fuerce. Ahora queremos enseñarles hasta homosexualismo en el primero. ¿Ve? Locuras. No despertéis. No hay que forzar a las personas, obligadas a hacer cosas forzadas. Dice el apóstol Pablo en Gálatas que aquellos que quieren agradar según la carne, estos os obligan a circuncidarse, a guardar la ley de Moisés, o sea, obligar a la fuerza, como queriendo formatear las personas conforme, digamos, a nuestro uniforme, conforme a nuestro estilo, conforme a nuestro gusto. Y nuestro gusto no es tan bueno como el del Señor. El Señor es el único que nos puede conformar a la imagen de su Hijo, que eso es lo que está en su corazón, pero Él lo hace así. Dice: mire, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar, dice el Señor Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará todas las cosas. Él os recordará lo que yo os he dicho. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Y a veces les daba instrucciones de que no dijeran quién era, para no dar ocasión a formar situaciones artificiales que más bien provocan problemas y estorbos. Si tocamos el avispero antes de tiempo, se nos vienen las avispas antes de que hagamos lo primero que había que haber hecho. Entonces el Señor nos guía a seguir en el nivel de Él, y Él también tiene conciencia del nivel nuestro. No hay mejor que pedagogo que el Señor, y Él nos va guiando de manera de que cada paso nuestro sea un paso en la realidad del Espíritu. Entonces aquí por eso dice: os conjuro,
esto es como una especie de orden, que no despertéis el amor, porque ahí cuando aparece el amor es en los dos lados, que no lo despertemos ni lo hagamos velar hasta que el amor mismo quiera. O sea, aquí lo dijo una sola vez, yo lo dije 3 veces, pero es porque por la gramática se dice una vez, pero se refiere a todo. No despertéis el amor, o sea, no forcéis, no hagáis cuadricular a las personas, dejémosle que el Señor mismo se forme en ellas. Pablo mismo tenía esos cuidados por el Espíritu, como los tenía el Señor. Pablo dice, mira, Filemón, yo tengo libertad en mi espíritu para mandarte lo que te conviene, pero más bien prefiero rogarte. Y yo sé que tú harás aún más allá de lo que yo te he pedido. Y le pidió una cosa muy revolucionaria, prácticamente acabar con la esclavitud, pero mire cómo se fue acabando con la esclavitud, de qué manera, sin disparar un tiro, amando, convirtiendo al esclavo en hermano amado, amén, y al amo también en hermano amado. Qué cosa, qué revolución esta, ¿no? La del Espíritu Santo. No es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces no despertéis el amor, ni hagáis velar al amor. O sea, no lo fuerce más allá de su medida, déjelo que se exprese en su propia medida. Si ya quiere cerrar los ojos y dormir, déjelo dormir. No lo haga velar. Y si está durmiendo, no lo despierte, no lo fuerce. Deje que las cosas se den por el Espíritu. Dice que el Espíritu salta de nuestro interior como agua viva y nos pone. Dice, antes de que yo lo supiera, mi alma me puso en los carros de Abinadab. Es algo que hizo el Espíritu y ya el alma estaba allá. Porque el Espíritu movió y la persona obedeció instantáneamente. Pero si empezamos a remolonear, el Señor no puede contar con eso. Es lo que brota de su Espíritu, lo que tiene valor. Entonces, aquí en estas ordenanzas de culto y también en los detalles de la composición del tabernáculo, Dios nos va enseñando a través de figuras, pero que el Espíritu Santo nos va revelando esas delicadezas del Señor. Y el Señor quiere, como un novio, dirigirnos en esas delicadezas sin violentarnos, porque el Señor sí es soberano y sí es todopoderoso, pero Él no es violador, Él no es arbitrario. ¿Ven? El Señor es un novio ideal, tomando las parejas como un símbolo de la relación espiritual, como es tan claro en la palabra del Señor. Entonces ahí, volviendo al 9, ya nos dice en el 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que, estoy recordando por causa de los que no estaban, solo para dar una continuación. O sea que el Espíritu Santo con esto, o sea, con eso que introdujo y describió inicialmente sin dar más detalles, pero dando ya el toque de la dirección del Espíritu para interpretar esas ordenanzas y esas disposiciones del tabernáculo, son algo con que el Espíritu Santo da a entender realidades espirituales del Nuevo Testamento, de la casa espiritual de Dios, de la iglesia, de la economía divina. Entonces estas son cosas así. En el verso 9 dice lo mismo, con otras palabras, lo cual, es decir, esos detalles del culto, esos detalles de las disposiciones de la casa de Dios, que como nos dice Ezequiel, no él hablando, sino
escribiendo lo que dijo Cristo en Ezequiel 43, donde ese varón que aparece ahí en gloria entrando por la puerta del oriente es el Señor Jesús. Habla en primera persona como Dios y es un varón, y nos habla de que si nos avergonzamos de lo que nosotros hacemos por nuestras propias maneras, entonces Él nos va a mostrar todos los diseños de la casa, todas esas cosas minuciosas, pero que empiezan por las centrales y fundamentales. Y esa delicadeza de la casa no son caprichos arquitectónicos del Señor. No, el Señor no está dándonos lecciones de arquitectura y la gracia que le dio a Bezaleel y a Oholiab para hacer con maestría los detalles que el Señor pedía. No era porque él fuera caprichoso y le interesara un arte y él estuviera como una vez me decía una querida doctora, una hermana en Cristo, cuando ella era doctora y todo, pero apenas era nueva en el Señor, y se puso a leer y se encontraba con Levítico, unas cosas, sangre por acá y por allá, rociada por este lado y por el otro, y bueno, las tablas tienen que ser así, tienen que tener estos detalles en los velos y allá las tablas y los bordes del arca y las cosas estas y aquí, y decía, pero ¿por qué Dios es así tan raro? Señor, ¿acaso tú no tienes nada que hacer que te puedes hacer todas estas cosas? Pero el Señor está haciendo lo mejor. Cuando entendemos eso a la luz de Él, nos damos cuenta que Él no estaba perdiendo el tiempo, sino ganando el tiempo y ganándonos. Y un día ya vamos a juzgar esas cosas, no desde afuera del velo, como ayer veíamos, esas dos posiciones, velado y lado del velo, leyendo del velo para afuera o leyendo del velo para adentro. Si nos convertimos al Señor, somos introducidos adentro del velo para ver las cosas con otros ojos, ver las cosas a la luz del Señor. Que eso es lo importante, que querramos realmente ver las cosas a la luz de Dios mismo, sin aquella violencia de nuestras manos, aquella precocidad, aquel querer obligar, aquel querer manejar, aquel querer controlar, sino dejar que el propio Señor espontáneamente vaya dándonos luz, porque la verdadera edificación de la iglesia es sobre esa roca de la revelación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo revelándose a su pueblo como se reveló a Pedro, y Pedro también nos trató de piedras a nosotros, de la casa de Dios. Entonces Dios va haciendo una edificación verdadera que se realiza por la revelación del Espíritu Santo, para que no nos deslicemos a modalismos, a modismos, a formulismos, a teatralismos, sino que sea la realidad del Señor formando a su Hijo en nosotros y fluyendo a través de nosotros, de su pueblo. Entonces acá dice eso, lo cual, todo eso, es símbolo para el tiempo presente. Y note que aquí habla del tiempo presente, que es el Nuevo Testamento, así como ya lo había introducido y lo recordábamos ayer, el mismo autor de la carta a los Hebreos, que varios pensamos que realmente es Lucas y no Pablo, pero Pablo tenía amistad con ellos y tenía un pensamiento semejante, aunque un estilo y visión distinta, pero no vamos a tratar ese asunto. Pero lo dejo así, porque si sabemos también quién era el autor, sus características también nos ayuda un poco, pero dejemos eso por el lado. Y vamos a Hebreos 3, 5. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo note que el interés no era solo arqueológico, no era solo tradicional, no era solo para convertirnos
en minucioso de los detalles exteriores, pero sin tocar su realidad interior. Entonces él dice que esa fidelidad que Dios consiguió forjar en Moisés era para testimonio de lo que se iba a decir. El interés no era arqueológico, el interés era espiritual, el interés del propósito eterno de Dios y toda su estrategia o la economía con la cual Dios nos lleva a la conclusión de sus planes, donde Cristo es el centro y con él su esposa. Entonces aquí dice lo que se iba a decir. Eso se refiere al Nuevo Testamento. O sea que el Antiguo fue preparado por Dios en función del Nuevo. Y en Romanos al final nos manda, el Dios eterno nos manda exponer el misterio de Él haciendo uso de las escrituras de los profetas, aunque hablando de lo propio del Nuevo Testamento. No un interés solo histórico y arqueológico, sino un interés cristológico y espiritual. O sea, en esos detalles Dios nos está hablando cosas preciosísimas que son exclusivamente para su iglesia, que no son para afuera. Inclusive que hasta los mismos ángeles quieren ver en la iglesia y están queriendo hasta aprender de esto a través de la iglesia. Eso lo dice la Escritura, ¿no? De que la multiforme sabiduría y gracia del Señor, Dios la quiere mostrar a sus ángeles por medio de la iglesia. Así que nosotros aprendemos de ellos y de todo lo que el Señor ha hecho, pero ellos también aprenden algo, ellos también están interesados y anhelan ver estas cosas y también hacen preguntas. Y cuando Daniel preguntaba, entonces ellos estaban pendientes de lo que Dios le decía y anotaban. Y cuando Daniel dejó de preguntar y todavía se le habían quedado en el tintero algunas tintas al Señor, entonces Dios permitió que los ángeles preguntaran, pero que Daniel oyera, porque lo que los ángeles hablan, ¿quién lo oirá? A menos que Dios no deje oír algo. Pero Dios dejó que Daniel oyera las preguntas que hicieron los ángeles cuando Daniel dejó de preguntar y todavía había tinta en el tintero. Entonces por eso yo oí, aunque él no entendió, oyó y se acordó y escribió y después volvió a preguntar. Pero ahora dijo, ahora no puedes entender, porque esto se va a ir entendiendo en la medida que se vaya cumpliendo, porque el cumplimiento es la verdadera interpretación de la profecía. Así que no hay que adelantarnos, pero tampoco estar ciegos a lo que se está cumpliendo, sin poner el punto final. Entonces, lo que se iba a decir, volvamos allí a Hebreos 9. Entonces ahí habla de eso mismo, dando el Espíritu Santo a entender con esto lo propio del Nuevo Testamento, lo cual, por esa disposición, etcétera, es símbolo. Y luego dice las figuras de las cosas celestiales, pero las contrasta con las cosas celestiales mismas. Pero Dios nos hace llegar a las cosas celestiales mismas, comenzando con la sombra, comenzando con las figuras, dándonos unas palabras claves iniciales, en fin. Bueno, hermanos, entonces ahora vamos a dar un pasito un poquito más allá de los que estuvimos ayer viendo. Los hermanos lo grabaron, así que lo pueden revisar los que quieran, ¿no? Quedó en alguna grabación con los hermanos. Entonces ahora vamos a detenernos ya en un poquito del desglose de esa primera parte, ordenanza de culto y santuario terrenal. Entonces aquí describe un poco
no en detalle, como lo dice más adelante. Ahora no puedo hablar en detalle, dice el escritor, pero nos dio las pistas principales y nos enseñó que todo eso y los detalles es para el Espíritu Santo hablarnos, no de diseño arquitectónico, no de arqueología, como estamos diciendo, sino de lo espiritual, de lo verdadero, de las cosas celestiales mismas, de la realidad. Una es la sombra, otra es la realidad, el cuerpo de la cosa. Entonces ahora volvemos nuestros pasos hacia el verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y entra en las cosas gruesas, vamos a decir la arquitectura gruesa, todavía no la fina, pero existe también la fina, solo que la fina tiene sobre la gruesa, así como las tecas tienen sobre la piel, y la piel sobre los músculos con todos los nervios, y ellos sobre los huesos. La arquitectura gruesa sostiene a la arquitectura fina. Entonces aquí empezó de ese tronco, ordenanza de culto, santuario terrenal, a subdividirlo en ramas. El tabernáculo estaba dispuesto, disposiciones, como también le habla el varón de Dios, Cristo, a Ezequiel en el capítulo 43, y le dice: si se arrepienten de lo que han hecho, muéstrales el diseño de la casa. Muéstrales las entradas, las salidas, las configuraciones, las disposiciones y todas sus reglas, y que las guarden, todas sus reglas. Y luego dice: en derredor ese santuario, dice la traducción, esta es la ley de la casa, pero la palabra más exacta, que es de donde Pablo toma la palabra economía, que aparece en el griego, no en las traducciones, es: esta es la ley de la casa, y mostró el santuario en el monte santísimo, todo rodeado, y empezó después a describirlo. Primero les mostró ese santuario en el monte, y ese santuario, si fuera Pablo, diría: esta es la economía, porque eso es lo que quiere decir la ley de la casa. Casa se dice oiko, como en guaraní se dice hoga, y en castellano hogar, ¿no? La ley de la casa. La ley es nomos, norma, de ahí viene oikonomía, economía, o sea, el arreglo administrativo del reino de Dios, sus medidas, sus equilibrios, la fórmula que no es venenosa, porque es que a veces cuando no tenemos cuidado a esos pequeños detalles, pero que no se puede empezar por ello, sino por lo fundamental. Si no tenemos cuidado de los pequeños detalles, entonces cambiamos la fórmula. Echamos un poquito más de esto y a este no le ponemos nada y se nos vuelve un poco mucho venenosa la fórmula. Entonces necesitamos equilibrio y plenitud. Por eso el candelero tenía un diseño que, si no era como lo diseñó Dios, iba a haber desequilibrio. En la caña central se iban juntando la centro derecha con la centro izquierda en la manzana del amor, y luego la derecha y la izquierda en otra manzana de la paz, y después la ultraderecha y la ultraizquierda, porque Simón el celote era la ultraizquierda y Mateo el publicano era la ultraderecha, y se juntaban en la caña central en otra manzana que se llamaba paciencia, y había también manzanas a la derecha para que la derecha fuera fructífera, y también manzanas a la izquierda para que también la iglesia fuera fructífera en Cristo, y en Cristo hay el equilibrio, hay la plenitud, hay el complemento. Pero si nos vamos para la derecha solo, para la izquierda, pues hay que ponerle las manzanas a la derecha y las manzanas a la izquierda. ¿Por cuál comienzo? ¿La izquierda o la derecha? Yo empecé por el centro, pero ahora ¿hasta dónde llegamos?
tiene una moneda y echamos acá para que no diga empezó por la derecha, es derechista, empezó por la izquierda, es comunista, entonces no tiene una moneda, entonces diga derecha o izquierda. ¿Qué dice usted? Izquierda. Bueno, vamos a empezar por la izquierda, ella es la moneda, no le echen la culpa después a ella. Hermano, fíjate que el candelero tenía 9 manzanas, así como dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu, porque es un mismo Espíritu, de un mismo Cristo que tiene todo eso incluido adentro, así como la luz blanca tiene todos los colores, pero refleja un color a través de una piedra, de un apóstol, y otro color a través del otro, pero aunque todos reflejan colores distintos, juntos forman la Santa Alianza del Urim Tumim. Ese es el semáforo del Señor, aquí el pectoral del juicio. Cada piedra refleja la luz según esa piedra ha sido formada y tallada. Y no todos somos iguales, porque no todos estamos viendo el mismo ángulo, ni estamos para ser como jabones. Cada uno tiene que reflejar al Señor como el Señor entra y se refleja en él. Entonces uno está en el ángulo de Pedro, otro en el de Pablo, otro en los ángulos. Y en el congreso, concilio, sínodo de la iglesia, entonces se oye a cada uno y cada uno refleja la luz que penetra y es reflejada desde un ángulo distinto y propio y necesario. Y, o sea, Y, separado, necesario, no innecesario, y necesario. Entonces, ahí cuando tú ves, y hoy tenemos que hablar de esto porque vamos llegando es justamente a eso. Entonces vamos a hablar del Urim Tumim comenzando por el semáforo. Vamos a decir que el semáforo es un Urim Tumim rudimentario. Tiene luz verde, como cuando dice la Escritura, que cuando ponemos la mente en el Espíritu, tenemos vida y tenemos paz. La luz verde es la paz interior que se puede pasar con tranquilidad. Pero la luz amarilla todavía no es la roja, pero dice, mire aquí, vaya más despacito, mire bien, si no viene otro puede dar la vuelta, pero si viene, pare. Es la luz amarilla. Y la luz roja es pare y no se mueve un milímetro porque lo van a chocar o va a chocar, o los dos se chocan. Entonces, ahí el Señor hace las cosas con un semáforo interior. Y ahora dice el Espíritu Santo y los apóstoles, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Dios no le quitó el color azul al zafiro, no le quitó el color anaranjado al crisólito, o por ejemplo el dorado, ¿no? O al topacio común. No le quitó el color verde manzana al crisopraso, no le quitó su estructura, sino que la usó porque cada uno ha aprendido a través incluso de sus propios traumas y de su propio temperamento a tener ciertas sensibilidades para ciertas cosas que otros no tienen. Y por eso en el cuerpo tenemos que estar juntos para que la plenitud de Cristo sea manifestada. Y por eso Pedro tiene su temperamento y tiene su experiencia y tiene también sus traumas y tiene también sus dones y sus talentos y le faltan otros. Tiene sus ventajas y tiene también sus carencias y sus sensibilidades. Ninguno tuvo la sensibilidad de registrar, sino solamente Mateo, por ejemplo, el régimen de excepción en asuntos de matrimonio, divorcio y recasamiento. Marcos no lo dijo, sino
lo que se llama la regla ordinaria para los casos básicos ordinarios. Y lo mismo hizo Lucas en este caso. Tuvo otras sensibilidades Lucas distintas a las de Mateo, pero en este caso fue también un poco olvidadizo en lo que no se olvidó Mateo. Hay cosas que se olvidó Mateo que no se olvidó Lucas. Las bienaventuranzas, Mateo las cuenta, pero no cuenta los ayes. Pero Lucas se acordó también de los ayes junto con las bienaventuranzas. Bienaventurado este y hay de este. Bienaventurado este y hay del otro. Los ayes, pues ayes hay sí en Mateo, pero en cuanto a las bienaventuranzas no dijo las de que dijo Lucas, y que Jesús dijo las dos. Y la luz de Jesús alumbró a Mateo y alumbró a Lucas y reflejaron cada uno un ángulo del Señor. Pero el Señor es toda la plenitud que necesita la iglesia desde todos los ángulos. Por ejemplo, Mateo, pues bueno, como había dicho, él había sido publicano. Ustedes saben que los publicanos negociaban con el imperio y sacaban provecho de su negocio con el imperio. Entonces ellos le daban algo al imperio y luego cobraban las comisiones al pueblo. Pagaban adelantados los impuestos, pero las comisiones y los impuestos ahora el pueblo tenía que pagar. No solo los impuestos, sino las comisiones que le correspondían a los publicanos. Pues no eran como muy queridos los publicanos, y por eso los celotes, que era la izquierda, querían matar no solo a los romanos, sino también a los publicanos. Sin embargo, Cristo unió esos dos brazos extremos en una manzana que se llama paciencia y los sentó a la misma mesa y logró el equilibrio y el complemento. Entonces, al haber leído esos, o citado esos aspectos del fruto del Espíritu, ese aspecto no núcleo, o de 9 fases del fruto, porque no dice los frutos, sino el fruto del Espíritu es todas esas virtudes, porque esas virtudes no son solo virtudes, son expresiones de la integridad del carácter de Cristo, que está morando en la iglesia, y uno tiene un aspecto y el otro, y por eso tenemos que estar juntos y oírnos y soportarnos e incluirnos a todos los que son de Él, para poder verlo a Él en su plenitud, porque la plenitud del Padre se la pasó al Hijo y Él se la pasó a la iglesia, la cual es la plenitud. Por eso esas 7 lámparas, esos 7 brazos. Si hay plenitud, hay equilibrio, hay completación. Entonces, la izquierda aquí, vamos a poner la izquierda, aunque ustedes están mirando a la derecha por causa de mí, ustedes hacen el juego mental. La izquierda suele no estar muy contenta con el salario, ¿no? Y entonces el Señor le coloca una manzanita después de la del amor que se llama el gozo, o la alegría, o el contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, estemos contentos sabiendo que el que nos da las cosas no es el trabajo ni el amo, sino Dios. Y Él nos da lo que necesitamos, y Él es el que nos provee lo que necesitamos. Entonces el Señor quiere que estemos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en muchas trampas y dolores innecesarios. Y dice que aprendamos a ser mansos, o sea que la mansedumbre es otra manzana para la izquierda, porque en la izquierda queremos ser rebeldes, o no, hermana, ¿verdad que sí? Somos envidiosos, criticamos, pensamos, queremos hacer la revolución a la fuerza, ¿verdad? Y en vez de salvar esclavos como lo hizo Pablo, lo que hacemos es que maten más esclavos y hagan más esclavos, incluso a los soldados, que en vez de defender al pueblo defienden a los soldados. Entonces ya tenemos una manzana en la izquierda que se llama gozo, contentamiento en el Señor.
Amor, gozo, paz aquí ya va en el medio, juntando a la derecha y a la izquierda, y el amor a la centro derecha y la centro izquierda, y la paciencia a la ultraderecha y la ultra izquierda. Simón, el celote de la izquierda ultra, porque era ultra, y el publicano también, que estaba en el otro lado. Y en la derecha Dios puso los otros que faltaban, ya van 6 manzanas. Falta en la derecha benignidad, bondad y templanza. Que la derecha enfatiza mucho la autoridad, a la fuerza, la clase, la raza, y no es benigna, sino dura. Esa es ultraderecha, y se necesita ponerle manzanas al candelero, ponerle la manzana de la bondad. Dios escogió a los pobres del mundo para que sean ricos en fe. Fe es manzana para la izquierda. Pero los ricos tienen que aprender a ser generosos, a saber pensar en servir, porque para eso es la autoridad, para eso son los talentos, para eso son las capacidades, para eso es lo que Dios nos da, para servir a los que necesitan. Entonces hay que poner benignidad, bondad y templanza en los brazos de la izquierda, centro o simplemente derecha o ultra. Y en la izquierda hay que poner contentamiento, fe. Y vamos a poner primero fe para que haya contentamiento. Porque hay que tener fe en Dios, no en el sistema, no en los hombres. En Dios. Lo hacemos para Dios. Nuestro servicio es a Dios. Y Dios le habla a los siervos y le habla a los amos. Esas son las manzanas para la derecha, lo que le habla a los amos, y las manzanas para la izquierda, lo que le habla a los siervos. Y hay las manzanas del centro, donde todo se conjuga en el equilibrio de Cristo. Entonces así también es el Urim Tumim, que el semáforo es un Urim Tumim rudimentario. Pero ¿qué quiere decir Urim Tumim? Que era aquel pectoral del juicio, donde cada tribu estaba representada en orden de nacimiento de los hijos de Israel por piedras preciosas que aparecen en su orden ahí en Éxodo. Y luego aparecen también los apóstoles con su nombre en las piedras que aparecen en el cimiento del muro de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la esposa. Y cada apóstol juzgará una tribu, así que por la piedra podemos asociar este apóstol con esta tribu. Y cada piedra tiene sus características y juntas crean una santa alianza, un arco iris de la alianza, con 12 colores diferentes. O sea que el Urim Tumim es un semáforo un poco más complicadito. Pero ha aparecido bien, todo había que consultarlo, las dudas con el Urim Tumim. Y Urim quiere decir luces, no solo luz. Aunque el Señor es la luz, la iglesia también es la luz, ahora es Urim, luces. Se escuchó a Santiago, se escuchó a Pedro, se escuchó a Pablo, a Bernabé, hasta los fariseos fueron escuchados. Claro que no seguidos, pero se les escuchó y se equilibró, y por fin ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y por ahí cerca dice, habiendo llegado a un acuerdo, ahí está la Santa Alianza, el equilibrio de Cristo revelado desde todos los ángulos por la iglesia, viendo la riqueza de Cristo en la iglesia, en la diversidad, en la unidad. Un espíritu, diversos dones, pero un mismo espíritu, diversos ministerios, pero un mismo Señor. Diversas operaciones, no siempre opera como nosotros operamos. A veces pensamos que si no opera como nosotros, entonces no es de Dios. Pero hay diversas operaciones que hace un mismo Dios.
Sigo con los ejemplos de los ángulos, de los distintos ángulos en que se ve y cómo se lleva el arca colectivamente, pesando sobre un juego de corazones. El arca tiene que pesar sobre el corazón, tiene que haber una carga del espíritu en cada uno de esos levitas que llevan el arca conjuntamente. Los altos tendrán que bajarse un poquito, los bajitos un poquito, los apurados más despacito, los muy flojos más rapidito, como las 4 caras de los querubines que a veces soplan para el lado del león o para el lado del becerro, que no es lo mismo rugir que llevar el yugo y sembrar y luego que se lo coman a uno, como el becerro, ¿verdad? Y una cosa es el águila por allá profetizando, orando en otras lenguas, y otra es el hombre con los pies en la tierra trabajando para dar a comer a su familia. Entonces deja el equilibrio de las 4 caras y siempre va adelante, nunca retrocede. Para donde vaya el espíritu siempre va adelante, pero no va para todas partes al tiempo. Y necesitamos el equilibrio del águila con el hombre y del león con el becerro, y en fin. Y de las piedras y de las luces, y cada uno tiene su luz, y la luz de todos es el Urim, y el Tumim es las perfecciones. Eso es lo que significa Urim, Tumim, luces y perfecciones. ¿Quién es la luz? Cristo. Pero multiforme sabiduría de Dios en Cristo y en la iglesia, multiforme gracia. Entonces por eso es Urim Tumim, la sabiduría y también la gracia. Ese es el semáforo de la iglesia. Y esto que estamos aquí hablando, y aquí vamos a empezar a verlo, es lo interior por donde empieza la verdadera edificación. Entonces aquí hace una descripción en estos detalles, y luego voy a llegar, ahí dice que era lo que había en el lugar santo, la primera parte, digamos, de lo que era el santuario, que era, digamos, el edificio mismo en medio del atrio. Luego viene la otra parte, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. La palabra es incensario, algunos han traducido la palabra pesiasterio como si fuera no el incensario, y ese es el incensario de oro, y dice que era el lugar santísimo, aunque el incensario en Éxodo aparece como estando en el altar de oro, que es en el lugar santo, frente al velo, pero en el lugar santo, no el santísimo. Pero lógico que ahí era donde se preparaba, donde se guardaba, se ponía, pero también se preparaba en el lugar santo, y luego sí se introducía en el santísimo. Entonces no hay contradicción entre Éxodo y Hebreos. Éxodo nos dice que es del lugar santo, y Hebreo nos dice que es del lugar santísimo, y es de los dos, porque es una pieza móvil que nos conduce en oración en el nombre del Señor, y comenzamos en el lugar santo. A veces no sabemos ni cómo orar, ni cómo pedir, estamos embotados, parece que hay un techo que no deja pasar nuestras oraciones, pero ahí intercediendo, invocando al Señor mientras se va preparando el incienso con las especies machacadas que representan a Cristo, porque nuestras oraciones las presentamos en unión con Cristo y en el nombre del Señor Jesús, mediante Jesucristo, y ahí cruzamos el velo y pasamos al Santísimo, y ahora llegamos a la presencia de Dios, pero al principio no sabemos cómo, y nos tiene que ayudar el Espíritu Santo, y nos va guiando, y por eso ahora aparece el incensario como perteneciendo al lugar santísimo, y no es una contradicción, es un complemento. ¿Ve? Por eso dice,
oraré, que a eso se refiere ese incienso, con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. A veces comenzamos afuera y al pasar negarnos a nosotros mismos, el velo rasgado, entramos en el espíritu. Y a veces el espíritu pasa lo que es del espíritu al alma, como la escalera. Desciende y sube, las dos cosas, movimiento de Dios a nosotros y un movimiento de nosotros a Dios por medio, tanto Dios por medio del Hijo y nosotros por medio del Hijo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él nos trae lo divino y Él lleva lo humano a Dios, inclusive lo glorifica en Dios, con la gloria de Dios. Él es el mediador. Ahí tenemos el incienso con las especies machacadas, igual que el óleo de la Santa Unción, que de arriba para abajo también incienso, también con sus respectivas especies, ¿no? Que lo dice ahí tanto del uno como del otro en Éxodo 30. Entonces ahí hay esa comunión. Todos esos detalles están representados en todos esos muebles, ritos, vasos del ministerio, etc. Detalles del altar, detalles del culto, ordenanzas acerca del culto. Entonces todo eso es para hablarnos de la realidad interior. Y luego de hablarnos del incensario dice, y el arca del pacto, o sea, de la alianza, cubierta de oro por todas partes. Ahí nos habla del arca, que es de madera y es de oro. El oro por dentro es la identidad del Hijo de Dios en cuanto verbo que estaba con Dios y era Dios desde la eternidad. Pero luego se vistió de hombre y ahí tenemos la madera de acacia y luego se cubrió también de oro por fuera. Por eso dice por todas partes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús al resucitar tomó otra vez la gloria, pero como ahora no era solo el Hijo de Dios, sino también el Hijo del Hombre, la gloria que era suya desde antes de la fundación del mundo, la retomó como hombre y así nos glorificó nuestra humanidad el Señor. Al glorificar nuestra humanidad, entonces aparece el oro también por fuera, así como cuando se llevaba el arca, todas las cubiertas con que lo cubrían estaban cubiertas por el azul, que es lo celestial, cubría ese montoncito del arca, que era el primero en la procesión y en la precesión, la que presidía también. Procesión, precesión y presidencia, que precede, que preside y que va caminando, peregrinando. Después venían los otros, ¿no? La mesa con el candelero y después venía también el altar de oro con el incienso, así como la iglesia avanzaba perseverando en la doctrina de los apóstoles, que se corresponde con el arca, porque la doctrina de los apóstoles es Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros somos solo vuestros siervos. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Jesucristo es el tema del Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Entonces, ese primer montoncito que llevaba el arca y que era el precursor, porque ya lo divino lo tenían por fuera, los otros montoncitos tenían el rojo cubriendo nuestros pecados por dentro, y luego los más burdos, como lo que llaman tejones, que eran como unos ratones del desierto del Sinaí, que eran los que cubrían, y lo que se veía era eso por fuera. Por dentro estaba el rojo, el carmesí, que nos habla de la encarnación y de la redención. Y el morado, que es de azul y carmesí, de la realeza de Cristo al resucitar y ser el Señor, tener lo divino expresado en lo humano, ahora glorificado por lo divino. Entonces esas eran las telas del interior, del hombre interior, que estaban juntas y entrelazadas con el azul y con corchetes de oro. El amor
de Cristo nos constriñe, eso es en el hombre interior. Pero como no podemos negar que la iglesia está formada por personas que hemos venido del mundo y que tenemos el tesoro todavía en vasos de barro, entonces cubriendo esas hermosas telas interiores donde estaba lo valioso adentro, había unos pelos de cabra tratados que cubrían las hermosas telas de adentro y eran cubiertas por el viejo hombre tratado, pelos de cabra, pero tratados. Pero luego todo eso era cubierto por las pieles del carnero teñidas de rojo. El carnero es el macho de las ovejas. Es Cristo cubriendo los pecados de cada uno de nosotros y de todos juntos como la iglesia. Y por fuera lo que se veía, por fuera eran las pieles de tejones. Nada hermoso. Era como ver un ratón gigante en el desierto. Gracias a Dios que por fuera había aquellas telas de blanco que son las de lino fino y limpio, que son las acciones justas de los santos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. O sea que lo que el mundo ve son las buenas obras de la iglesia, pero ellos no entienden lo que hay adentro. Las ventanas del tabernáculo, del templo, son anchas por dentro, pero estrechas por fuera. Los que están adentro ven desde muchos ángulos, pero los que están afuera y de lejos no logran ver bien. No entiende, el hombre natural no entiende lo espiritual, pero sí entiende cuando le ayudan, cuando lo cuidan. O sea, las buenas obras que adornan la doctrina de la iglesia, porque Dios quiere no solo nuestra doctrina, sino también el adorno de las buenas obras, sirviendo como una ciudad sentada sobre un monte para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces, todos esos muebles, ordenanzas de culto, detalles del tabernáculo, son sombra, son figura, son símbolo, ¿ve? Pero que nos habla de las realidades. Y que si nos convertimos al Señor y nos avergonzamos de lo que hacemos por nosotros mismos, Él nos va a mostrar estas cosas para que las hagamos, porque cuando el Padre ama, muestra. ¿Acaso me voy a quedar callado y no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y con Gomorra? Yo sé que él va a enseñar a sus hijos a andar en mis caminos. ¿Cómo no le voy a decir? No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Por eso dice Apocalipsis de Jesucristo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y no son solo cosas, es la revelación del mismo Jesucristo que con las cosas que hace se revela y nos revela a su Padre, nos da a conocer a su Padre y el Padre nos lo da a conocer a Él, porque realmente nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo sino el Padre, a quien Él lo haga revelar. Él lo quiera revelar. Ahí vamos, por la revelación de Jesucristo la iglesia es edificada. Entonces lo que pasa dentro es la realidad, y esa es la parte que llegamos ahí, el arca. Y dice, de esta arca dice lo siguiente: en la que estaba una urna de oro que contenía un maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y luego sobre ella los querubines del propiciatorio, los de gloria. Pero detengámonos un poquito aquí en esto del verso 4, lo que contenía el arca. Vamos a marcar aquí un poco para que estemos volviendo ahí y vamos a mirar en Éxodo. Vamos al capítulo 25 del Éxodo y vamos a ver un poquito de este detalle aquí. Capítulo 25. Ahí empieza el Señor dándonos para poder tomar y luego
mandándonos a hacer con lo que tomamos, porque no podemos colaborar con Dios en el viejo hombre. Sí, somos colaboradores de Dios, pero con lo que Él nos da primero. O sea, el que colabora con Dios es el nuevo hombre. Ese es el que colabora con Dios. Por eso lo que no hacemos en el Espíritu, el Señor lo considera nada. Nada podéis hacer sin mí. O sea que todo lo que hacemos sin Él, para el Señor es nada. Aunque para nosotros sea muy sublime, porque al hombre le parece sublime, delante de Dios es abominación. Entonces dice acá, después de Yahvé habla a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Entonces note que lo que ofrendamos es lo que tomamos, y lo que tomamos es Dios quien nos lo da. Nos dio a Cristo, y todo esto que hay que tomar refleja aspecto de Cristo para hacerle un tabernáculo con la costilla que salió de Cristo, porque el tabernáculo es la costilla. Cuando Dios hizo a Eva, lo que dice el original, ustedes saben, el original hebreo dice: le edificó una mujer. La primera vez que aparece el concepto de edificación es en relación con Eva, que es figura de la iglesia, que es la verdadera edificación. Por eso Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y estaba pensando no solo en Adán, sino que Adán es figura del que había de venir, Cristo. Entonces el Padre quería hacerle bodas a su Hijo, y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré. Pero Él lo hace usándonos a nosotros, como dice: toma y haz. Toma, y esa toma para mi ofrenda, y ahí nos dice: esta es la ofrenda que tomaréis. O sea, no es lo que nosotros queremos darle, sino lo que Dios dice que le demos, que es lo que Él nos dio. Para poder tomarlo, Él nos lo tiene que dar. Y luego entonces empieza y dice, verso 10, harás un arca, ¿ve? Fundirás, cubrirás, el 13, harás unas varas. Y luego dice, harás un propiciatorio, harás unos querubines, harás todo esto, harás la mesa, harás un candelero. Todo eso es lo que nos pide Dios, que le hagamos el arca conforme a Él lo ha dicho, las medidas. Porque es que nosotros nos desmedimos por ir más allá o más acá. Y eso es no tener cuidado de las delicadezas de la naturaleza de Cristo, que es equilibrado, es cordero y es león. Mirar la bondad y la severidad de Dios, el equilibrio de Cristo en el candelero, la inclusividad del candelero. Entonces aquí nos dice harás, toma y haz. Son dos verbos. Primero hay que tomar lo que Él nos proveyó en Cristo. Ayer veíamos esos pasajes allí de Pedro. Todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder, mediante sus promesas, para hacernos participantes de la naturaleza divina. Ahí nos muestra todo lo que Dios puso. Y cuando nos dijo todo lo que puso a nuestro favor, vamos a decir la leche, ahora hay que ponerle nosotros el café, para que café con leche, el espíritu de Él en el nuestro y el nuestro en el de Él. Entonces, después de que nos dice toda la provisión de Dios, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a la fe, virtud y paga hasta el amor, porque de esta manera os será otorgada, nosotros poniendo, pero es la manera de Dios otorgarnos, cuando por la fe activa aplicamos el aceite, que es el Espíritu, al alma, como las vírgenes prudentes, que no solo tenían aceite en la vasija, como las papas también. Las prudentes además tomaron consigo, que es el alma,
aceite de la vasija se relaciona al alma, y la lámpara se relaciona al espíritu humano. Entonces el aceite del Señor estaba en las 10 vírgenes, y las 10 eran vírgenes que esperaban al esposo. No se trata esa parábola de la salvación, es una parábola acerca del reino. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ahí está hablando del reino. Pero las prudentes también tomaron consigo, con su alma, aceite en sus vasijas. La vasija se relaciona con el alma y la lámpara con el espíritu. Lo que tenemos en el espíritu, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, para que sea el espíritu de la mente, como dice la Escritura. O sea, que de la unidad del espíritu pasemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, y a la unanimidad, un solo corazón y una sola alma, y juntos. Esa es la edificación de Dios. Entonces ahí vemos que Dios empieza como empezó, por dentro. Ustedes ven Efesios capítulo 3, donde Pablo empieza a orar por la iglesia, y lo primero que ora es para que sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en los corazones, porque el corazón es una combinación de la conciencia del Espíritu y el alma. Es la puerta de transmisión. Cuando lo del Espíritu pasa al alma, lo que Dios quiere es que lo del Espíritu de Dios, que vino a nuestro espíritu como provisión, nosotros colaboremos para que pase a nuestra alma. Nos neguemos a nosotros mismos, nuestra alma, tomemos la cruz para que le sigamos a Él en el espíritu. Que hay que ver para dónde va y para dónde nos mueve, es en el espíritu. Entonces por eso acá, miren lo que dice hablando ya del arca. Miren conmigo, por favor, lo que dice el versículo 16 del 25 de Éxodo. Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca, pondrás. Mire lo que decía Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Por todo lo que nos proveyó. De eso tomamos y ponemos toda diligencia. Nos esforzamos en la gracia. Ahí está la combinación de Dios con nuestro espíritu tocando nuestra alma. Entonces aquí dice así: pondrás, es el verbo poner, y eso se lo hizo el pueblo. Vosotros también poniendo, ya el Señor puso, como habla Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, estoy hablando de eso. Y ahora dice acá: pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Yo te daré y tú lo pondrás. ¿Te das cuenta? Yo te daré, toma, y ponlo en el arca. Entonces Dios habla de un testimonio que Él nos daría para ponerlo en el arca. Nosotros. Es la colaboración del nuevo hombre con Cristo. Que el viejo hombre no colabora, el viejo hombre estorba, pero el nuevo colabora porque fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Y dice también para buenas obras, hechura suya en Cristo para, no por, sino para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Entonces el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga junto con el Padre. Y ahora el Hijo dice lo mismo: al que venciere y guardare mis obras. Yo obro, pero te lo muestro a ti porque quiero hacerlo contigo. Esa es la verdadera obra de Dios con nosotros. Los fariseos decían como si dándonos solo mandamientos exteriores ya podíamos nosotros hacer las cosas. Ese es el engaño ismaélico de la carne. ¿Qué debemos hacer? Como si pudiéramos hacer algo solo.
para poner nosotros, ¿qué debemos nosotros hacer para poner en práctica? Nosotros queremos hacer práctica, nada de esa mística teología. No. ¿Qué debemos hacer práctica? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué le contestó Jesús? Esta es la obra de Dios. La otra es la nuestra, que es trapo de inmundicia, o sea, de nuestro, como dice más duro Isaías. Pero entonces, ¿qué es lo que dice allí? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que era enviado. Como confiamos en el Señor, entonces podemos lo que no podemos solos. Sin mí nada podéis hacer, pero confiad en mí, yo he vencido. Por eso tenemos que ponernos el yugo con Él, ser cónyuges. Él es el marido y nosotros somos la esposa. Cónyuges, andando juntos, no apresurándonos ni quedándonos. Por eso empezamos por ese asunto de cuando el niño pregunte, no despertéis ni hagáis velar. Tiene que ser nada religioso, nada manipulado, tiene que ser la realidad de Cristo formándose en nosotros. El Padre ama al Hijo y se mueve y le muestra lo que está haciendo para que el Hijo lo haga con el Padre, en el nombre del Padre. Y no es el Hijo solo, sino el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Las obras que yo hago no las hago yo solo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, pero el Padre las hace por el Hijo y con el Hijo y para el Hijo, y el Hijo las hace con el Padre y para el Padre. Y así es también con nosotros, igualitico, así como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, en nosotros. O sea, Dios dispensándose, revelándose y dispensándose, dándose, formándose. Primero se revela por el Hijo, su plenitud viene a nosotros por el Hijo y por el Espíritu, y viene a nuestro espíritu, o sea, al lugar santísimo, adentro del alma. Y ahí vas a poner un testimonio, y ese testimonio es triple. Hay un testimonio dentro del mismo espíritu, ya es triple. Hay en el tabernáculo completo del atrio, el lugar santo y el santísimo, ya hay un testimonio de Dios a través de la naturaleza. La luz de la naturaleza es en el atrio, y el testimonio de Dios por medio del candelero del pueblo de Dios, de Israel, de la iglesia, del Antiguo y Nuevo Testamento, y la obra de la iglesia es en el lugar santo. Pero el testimonio del lugar santísimo es a la luz, no del candelero solo, sino de la gloria misma de la Shekinah. Es este que dice acá: pondrás en el arca el testimonio que yo le daré, o sea, lo realmente espiritual. No es que el testimonio de Dios por la naturaleza no sea verdadero, Dios no se dejó sin testimonio, ese es en el atrio. Pero también vosotros sois mis testigos, le dice Israel, vosotros daréis testimonio por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia. Las Escrituras dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí, se quedan en lo natural, queriendo estudiar la Biblia solo con la carne, sin invocarme, sin depender de mí, sin tocarme, sin que yo los toque. Entonces ahí este testimonio que pondrás en el arca se refiere a ese testimonio limpio, que dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ese es el testimonio, el Hijo y su Espíritu. Ese es el testimonio que él pone en el arca, que está simbolizado por esas tablas de piedra en el arca, que es la función de la conciencia. Luego las varas de Aarón que bendeció, que es también la función de la intuición, de la dirección, de la autoridad. Y luego el maná escondido, la comunión en espíritu.
Entonces existe algo real en el mundo espiritual, más allá de lo exterior. Y eso es la parte principal, eso es lo que está en el lugar santísimo, en el centro. Está es el arca. Y el testimonio dice, seguimos leyendo de este testimonio, ahí mismo en el verso 21 del 25 de Éxodo, pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces note que es un testimonio en nuestro espíritu. El espíritu mismo, con mayúscula, el eterno y divino, que toma todo lo que es del Padre y del Hijo, da testimonio a nuestro espíritu a través de las funciones de nuestro espíritu, como la describe el hermano Guachani, y también con la ayuda de la hermana Jessie Tendreuch en su libro El alma y el espíritu, que él cita también en El hombre espiritual y otros lugares. O sea, la función del espíritu humano, de conciencia, representada en la ley escrita en nuestros corazones. Adentro tenemos el policía. Cuando lo tenemos adentro no necesitamos el de afuera. Cuando no tenemos al Señor adentro, entonces hay que poner al Estado afuera para que no robemos, no matemos y todo. Y por eso el Estado es también una institución de Dios para los de afuera. Los de adentro ya tienen el policía adentro. Pero entonces esas tres cosas que están dentro del arca se refieren a esos aspectos de la alianza del Espíritu Santo y el Espíritu de Jesucristo, o sea, el aceite con todos los ingredientes en nuestro hombre interior, el movimiento del hombre interior, usando la conciencia. Entonces dice Pablo, mi conciencia, que es función del Espíritu, me da testimonio en el Espíritu Santo, o sea que la conciencia del Espíritu, el Espíritu está en el Espíritu, el minúsculo y el mayúsculo, como decir la leche en el café y el café en la leche, poniendo la mente en el Espíritu, la conciencia dando testimonio en el Espíritu Santo, para que la voz de la conciencia sea la del Espíritu Santo. Pero si no se forma el Señor, nuestra conciencia va a ser mala, va a ser cauterizada, vamos a colar el mosquito, pero nos vamos a tragar el camello, y el Señor tiene que corregir nuestra conciencia con el Espíritu y con la palabra, porque el conocimiento espiritual y natural se relaciona como el cómo funciona la conciencia, con ese se relaciona. Si yo desde niño fui enseñado con la teoría adventista, pues mi conciencia me va a obligar a guardar el sábado y otras cosas. Y así cualquier paradigma del hombre natural va a querer inclusive cosas que no son prohibidas por Dios, pero si yo pienso que lo son, dice Pablo, yo sé, lo sé, él lo conoce bien. Y confío, tiene fe en el Señor Jesús, que nada en sí mismo es inmundo. Pero si alguno piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces la persona, su conciencia no le funciona bien. Y hasta lo puro lo considera impuro. Cosas que Dios permite, no las permite. Como decir, quiere ser más calvinista que Calvino, ¿verdad? Como le pasó a Teodoro Beza, que se fue al otro lado. Más allá de Calvino. Calvino era infralanzario, Teodoro Beza era supralanzario. Decía que Dios quería que alguien se pierda y por eso provocó la caída, para predestinar a la caída a los que él soberanamente quiso. Así algunos han entendido, se les fue la mano más que a Calvino. ¿Ven? Calvino era infralanzario. Dios previó que habría una caída y quiso salvar a los que recibieran a Cristo. Distinto que Teodoro Beza. Dios quería condenar a los que predestinó para el infierno, y Él no quiere que todos sean salvos, y no quiere que todos se arrepientan, contradiciendo a Pablo, a Pedro, a Juan, o sea, al Espíritu Santo, que habló por ellos. Entonces, esto es la conciencia delicada.
La conciencia se relaciona con el conocimiento y por eso hay que poner en el arca, o sea, Cristo está en el lugar santísimo formándose y las funciones de nuestro espíritu son ese de la conciencia, pero la conciencia tiene que tener a Cristo. Él es por el Espíritu. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, junto el Espíritu y la conciencia, porque de eso se trata, de los dos remos, Él en nosotros y nosotros en Él. Ahí avanzamos, pero si queremos solo que Él me lleve, y si queremos ir solo sin Él, ni podemos hacer nada sin Él, ni tampoco Él va a hacer nada si nosotros no queremos. Yo quise, pero tú no quisiste. O sea, tenemos que querer juntos lo que Él quiere, y ahí los dos remos nos llevan para adelante, si no, vamos a dar vueltas y vueltas y no vamos a ninguna parte. Que nos pasan los años sin hacer nada para el Señor, porque no tomamos y nos presentamos en su nombre con una fe activa, no Él solo, ni nosotros solos, como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, y como uno hagamos lo que son sus obras preparadas para que las guardemos nosotros. Entonces ahí vemos eso y dice, pondrás en el de allí en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y dice, y de allí desde el interior me declararé a ti. ¿Y de dónde Dios se revela? En el lugar santísimo, desde adentro, donde está el arca con el testimonio representado en esas tres figuras. La comunión del Espíritu es el maná escondido. El que venciere cenaré con él, yo y él conmigo. O sea, le daré a comer del maná escondido. Es comunión con Dios y comunión con los que están en el mismo Espíritu. Adentro tú tienes testimonio, el Urim, comunión de luz. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado a un acuerdo, el Espíritu conduciéndonos a toda verdad en comunión, pero primero con el Padre y el Hijo. Y entonces ahí nos encontramos. Ahí nos complementamos. Ahí el ángulo tuyo entra en contacto con el mío y el del otro hermano y el de todos juntos, luces, perfecciones de un mismo Cristo, el pectoral del juicio, el juicio de Dios delegado al Hijo y del Hijo delegado a la Iglesia, porque los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles, y aquí estamos facultándonos para juzgar, y no podemos juzgar sin conocer al Señor. Tú no vas a saber cuál dólar es verdadero o falso si no conoces los verdaderos. Si alguien viene con un billete de 3,75 dólares y tú no sabes que esos billetes no existen, te engañan. Y si viene con uno bien parecido, pero el papel es como distinto y le falta aquí esta cosita y esta otra cosita. Pero cuando tú conoces el verdadero, la mejor manera de identificar lo falso es conociendo lo verdadero, no lo falso. Cuando conoce lo verdadero, identifica lo falso, porque cuando ya descubrieron un falso, ya le cambian la técnica y hacen otro falso y otro y lo van cambiando. Y la creatividad de los tramposos es tremenda. Pero si conoces bien el verdadero, dicen, aquí como que apareció otra nueva falsedad. ¿Te das cuenta? Conocer al Señor en espíritu. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y allí yo me declararé a vosotros, no solo a ti, no solo a Moisés, sino a nosotros. Allí me declararé a ti primero, y ahora dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, segundo. Primero a Moisés, pero luego a la iglesia. ¿Se da cuenta? A la iglesia.
Y dice, de sobre el propiciatorio, qué lindo, ahí es donde está la sangre. Y hay que conocer mirando a la sangre. Antes los querubines miraban a Adán para que no entrara, que no estire su mano sucia a echar a perder el paraíso. No, todavía no puede estirar la mano. Al que venciere le daría a comer del árbol de la vida. Ahora sí, al que venciere. Entonces eso es por medio de Jesucristo. Por eso Adán no podía estirar la mano, porque Jesucristo tenía que morir primero por nuestros pecados para que hubiera vencedores que pudieran comer del árbol de la vida. Si Él no moría, nadie podía entrar, estábamos excluidos. Pero una vez que murió, señores querubines, ahora a mirar al propiciatorio. Antes estaban mirando él por donde se les colaba a Adán, que no se colara, hasta que no hubiera el Señor hecho lo que tenía que hacer para podernos salvar y abrirnos. Entonces ahora, señores querubines, ustedes que son guardianes, guardan no solo en un extremo, también guardan el otro extremo. Ahí los dos querubines van a mirar aquí al propiciatorio. Y ahí debajo de las alas de los querubines sobre el propiciatorio, ahí me declararé a vosotros, lugar de equilibrio, lugar cubierto con la sangre de Cristo. Y los querubines ya no pueden decapitarte si estás bajo la sangre. Y ellos tienen que respetar la sangre, porque Dios dijo, yo veré la sangre y pasaré. Y si el Señor respeta la sangre de su Hijo, recibida y apreciada por sus hijos, con arrepentimiento concedido por el toque del Espíritu, porque Él siempre toca, pero hay que abrirle la puerta, porque Él nos ayuda en lo que nos pide. Entonces ahora ahí vemos lo que decía ya en Hebreos 9, que había allí, eso se corresponde con este testimonio, que es el íntimo, el de la gloria, porque está el testimonio de Dios en el atrio a la luz de la naturaleza, el testimonio de Dios en el lugar santo a la luz del candelero, y el testimonio de Dios en el lugar santísimo, este que estamos leyendo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú sabes cuando Él te perdonó, tú sabes cuando estás en novedad de vida. Él da testimonio que somos hijos de Dios, hechura suya en la justicia y santidad de la verdad. Estamos mezclando ahí distintas partes de Efesios. Entonces, hermanos, por hoy vamos a parar aquí. Vamos a orar. Si quieres, hermano, orar. Sí, sí. Gracias, Señor. Sí, 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 Señor.